Bueno, bueno, me llamo Ana Gabriela y estoy realizando un trabajo de fin de grado y me dirijo con usted. ¿Cómo? Dígame su nombre completo. Mi nombre es Vladimir Paspol Revelo y soy actualmente el presidente de la Asociación Rumiña, una asociación que lleva 21 años trabajando con población migrante en general. Pues atendemos más de 50 nacionalidades. Estamos aquí en Madrid, en Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, en Murcia, Valencia, también en Barcelona y en Pamplona y Zaragoza. Y también una pequeña delegación en Ecuador. La importancia de la interculturalidad aquí en la educación, en España y en Ecuador, ¿usted cómo lo ve? A ver, la interculturalidad, o sea, es un pilar vital actualmente en todas las sociedades del planeta, puesto que dado el adelanto en los medios de transporte y de comunicación, esto ha facilitado que las culturas se encuentren y se acerquen. Por lo tanto, la interculturalidad, el encuentro entre las culturas, el diálogo entre las culturas, el respeto entre las culturas, cada vez es más necesario. Hoy es imposible que ningún pueblo del mundo esté aislado y esté sin comunicación. Por lo tanto, el encuentro de las personas a todo nivel, a nivel comercial, social, político, deportivo, de lo que sea, pues están permanentemente encontrando. Y luego la migración en el mundo, sabiendo que casi hay alrededor de 250 millones, seríamos casi el tercer país en el mundo que se mueve. Entonces, por lo tanto, también la interculturalidad y personas que moviéndose se han ido a vivir en una determinada zona, en un determinado país, y por lo tanto empiezan a echar raíces y con ello su descendencia. Por lo tanto, sus hijos e hijas acuden a los centros de educación del país donde llegan y por lo tanto a los países en donde están acogiendo, que son todos los países del mundo, porque hay una migración norte-sur, sur-sur, etc., es necesario aplicar una política de interculturalidad. Habría que hacer algún plan de desarrollo en el ámbito educativo acerca de eso para integrar la interculturalidad dentro de la escuela, empezando desde los primeros años, que sería la educación infantil, hasta llegar a la edad adulta. Bueno, hoy mismo en el marco de los Objetivos de Desarrollo, de los ODS, y al mismo tiempo en la Agenda 2030, se establece uno de los puntos fundamentales, el tema educativo. Por lo tanto, los gobiernos están obligados a establecer políticas en el sentido de crear espacios de interculturalidad, espacios en donde los niños y las niñas se encuentren y se vean como iguales. Por lo tanto, los gobiernos en esa línea de todo el planeta tienen que dar esos pasos necesarios. Caso contrario, la problemática se hará presente en estos centros escolares si no primeramente abordas la interculturalidad, el respeto a las otras culturas, porque mismo es vital que todas las personas del planeta veamos la riqueza cultural de las personas con todo lo que tienen. No hay una cultura superior o inferior. Lo que son las culturas son diferentes y por lo tanto se merecen un respeto. Todas sus culturas tienen sus elementos positivos y otros no tan positivos. Pero sin embargo, todo lo que esté en un marco de derechos humanos hay que respetarlo y respetarlo y también al mismo tiempo que no se pierda eso, porque al perder una parte de una cultura, de un grupo cultural, pierde la humanidad toda esa riqueza. Es como matar lo que se está viendo, las especies de animales que hay y por lo tanto la humanidad se queda sin esa parte. Estamos perdiendo historia. Y también es muy grave cuando se pretende, sobre todo por parte de algunas ideologías políticas, unificar la cultura, el monoculturismo. El monoculturismo es tan grave porque es uniformar a los seres humanos, que todos pensemos iguales, que todos actuemos igual, que todos tengamos una misma forma de comportar. Es perder riqueza de diversidad. Muy bien. Hablamos de la interculturalidad como la unión de muchas culturas que da convivencia y el encuentro. Y dentro de ello se puede establecer también y destacar el bilingüismo.
Por lo tanto, ¿usted cuál es la importancia que voy a tomar el bilingüismo? A ver, ni siquiera el bilingüismo, el multilingüismo, hoy mismo lo podemos ver inicialmente o como se lo veía hace años, como una riqueza, así como inclusive como un poder, porque una persona que sabía uno, digamos, dos, tres, cuatro idiomas, tiene una riqueza brutal de comunicación y era un poder eso. Hoy mismo en Europa y en el mundo se está viendo una necesidad de que las nuevas generaciones no manejen uno, sino manejen dos, tres, cuatro idiomas. Por lo tanto, es necesario que los sistemas educativos se reformen en esa línea. Reformándose, pues pueden ya permitir que los hijos, que digamos las nuevas generaciones sepan varios idiomas, porque eso les va a permitir comunicarse con facilidad entre personas y por lo tanto también entender a la otra persona que es diferente. Entonces, por lo tanto, el bilingüismo pues, es vital en las sociedades y en los sistemas educativos. Y en eso pues lo están llevando creo que bastante bien y van muy por delante, suponte los países de Europa del Norte, ¿no? Mientras que los países mediterráneos van un poco con retraso y no digamos así los países que están en vías de desarrollo como los países latinoamericanos o africanos. Los africanos a veces por haber sido colonia inglesa o colonia francesa pues manejan dos idiomas. Pero sin embargo, pues empiezan, pues, no la comunicación, o sea, de calidad, ¿no? Que es a lo que hay que ir, porque sabiendo uno o dos idiomas te abren diferentes puertas. Muchas de las veces eso es una de las grandes falencias que mismo España está teniendo para llegar al corazón a la capital europea, pues, que suponte en Bélgica o en Francia, donde hay mayor encuentro de personas europeas y en donde el español a veces se queda en un segundo plano y juega un papel importante, el inglés, el francés. Entonces, por lo tanto, se veo necesario pues que se vaya haciendo reformas necesarias para que la educación, pues primeramente, ya te digo, se mejore el manejo del inglés entre los niños y niñas, porque el idioma creo que hay que enseñarlo desde los primeros años. Hoy mismo, hoy mismo todos los colegios en España deberían ser ya bilingüismo, deberían tener como mínimo el bilingüismo. Entonces, porque de esa manera tendremos un país más culto, un país más emprendedor, un país más entregado hacia afuera, con mayor comunicación. Por ejemplo, hoy mismo, uno de los grandes desafíos que tiene Europa pues, es aprender ¿se llama? El idioma chino, ¿Japonés? No es No. el chino, ese se llama... que no era el nombre, que no es el que nosotros lo maldecimos, el chino, y no es chino, es pues se me va el nombre. Entonces es necesario, y mismo, imagínate, tenemos allí, en este país, tenemos alrededor de 1.500 millones de personas para comercializar, para encontrarnos, y a veces el idioma es una gran barrera. ¿Tiene usted algún conocimiento de cómo se trabaja este tema de la interculturalidad, este tema del bilingüismo en Ecuador? Bueno, ya te digo, primeramente, en el Ecuador está trabajando el bilingüismo desde el español y el quichua, pero generalmente el quichua, siendo un idioma importante, interesante de nuestra raíz, que hay que conservarlo y hay que potenciarlo. Sin embargo, no es el país, digamos, no es el idioma comercial, no es el idioma para encontrarte con el resto del mundo. Por eso ves, ya no el bilingüismo, sino es necesario que aprendan 2, 3, 4 idiomas. O sea, hay una política, por ejemplo, muy importante en donde se ha rescatado el idioma quichua, en donde ya no es el idioma de los pobres, de los miserables, el idioma que da vergüenza aprenderlo. Hoy en varias universidades sí ya se está enseñando el idioma, el quichua. Sin embargo, te digo, carece de fuerza. Es simplemente
Creo que el quichua allí es necesario porque está ayudando a que las poblaciones mestizas aprendan y sobre todo para que estas poblaciones periféricas de gente pobre pues empiecen a tener mayor importancia y empiecen a tener más desarrollo porque la gente sabiendo el idioma pueden ir a trabajar con estas comunidades, hacer trabajo social porque estas comunidades empiecen a salir, porque hay muchas comunidades indígenas que solo manejan, o sobre todo las personas mayores, que manejan solo el quichua. Sin embargo, pues el mestizaje, digamos, las personas mestizas solo manejamos el español. Sin embargo, las nuevas generaciones de poblaciones indígenas están dando un ejemplo porque están manejando el bilingüismo. Entonces, hoy mismo sí hay una política después de que se hizo la reforma constitucional en el gobierno de Correa, en donde ya se implanta el idioma quichua como el idioma oficial del Ecuador. Vale. Durante mis prácticas, una tutora de 5 años que me dijo que el bilingüismo para ella no es que los niños desde pequeños aprendan una asignatura en inglés, sino que sepan hablar ese idioma en inglés. Y que un niño que llega a primaria, que llega a secundaria o que esté en infantil, no les den la lectoescritura, no les den naturales o conocimiento del medio en inglés, que eso para ella no significa el bilingüe, no ser bilingüe. ¿Usted qué piensa? Entonces, ¿qué significa ser bilingüe para ella? Me dijo que, por ejemplo, que el hecho de salir del colegio, de saber entender el idioma, que no necesariamente que todo se le dé en inglés, conocimiento en toda la fotosíntesis en inglés, porque lo que van a hacer los niños es simplemente una memorización del inglés de lo que le están dando, realmente no lo va a entender. Y me dijo que para ella eso no es ser bilingüe, sino que ser bilingüe es tener conocimiento del idioma para poder moverse a otro país. Obviamente, a ver, lo que en parte tiene razón porque no es el idioma, no vamos a aprender para comprender técnicamente una asignatura. Yo lo manejo, sino que el bilingüismo es también ir a más allá de entender el lenguaje, hay que entender la cultura también. Y eso obviamente, claro que es así. Porque yo puedo aprender a hablar inglés, pero si no conozco todo lo que es la cultura inglesa, el significado de las palabras, la profundidad de las palabras, pues no estoy siendo un bilingüe, digamos, no estoy siendo un bilingüe saber el inglés a cabalidad en su forma profunda, porque las palabras también tienen mucha profundidad de contenido. Y ser un bilingüista técnico, es decir, solo que entienda la clase, pues es reducir. Obviamente que el bilingüismo hay que ir mucho más allá de saber hablar y expresarte de una manera muy simplona, sino hay que saber hablar, leer, hablar y escribir y comprender el significado de las palabras y la profundidad cultural de ese pueblo. Entonces, a eso hay que llegar, que también te digo, y por ello creo que aquí en Europa se ha creado toda la política de los proyectos Erasmus, donde hay el intercambio. Pues, por lo tanto, me parece, pues esa es una experiencia muy positiva porque eso le permite que a los estudiantes de los países se muevan y vayan y aprendan el idioma no desde la clase, desde el pupitre, sino vayan y aprendan en la vida misma, en la relación cotidiana con ese pueblo, con ese país, con esa cultura. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues con esto concluimos la pequeña entrevista acerca de la interculturalidad y nada, agradecerle por haber accedido a que yo pueda realizar esta entrevista. Hija, que sigas estudiando, nos alegra mucho.